cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas. Muy buenos días, queridos estudiantes, tengan ustedes hoy un espacio más en este proceso académico, en este proceso de formación, tanto para sus vidas profesionales como para sus vidas laborales. En esta actividad o en esta materia de educación y sociedad, donde la idea es tratar de ir construyendo poco a poco elementos que nos vayan permitiendo elaborar primero que todo conceptos que me permitan a mí indagar, profundizar y lógicamente implementarlos dentro de ese proceso académico y de formación que ustedes como estudiantes llevan para sus propios estudiantes. De igual manera proyectar un sentido más coherente, con mayor vitalidad en la educación y lógicamente en la sociedad. Teniendo en cuenta que hoy en día hablar de sociedad y educación no es fácil, son elementos complicados, son elementos que llenan mucha expectativa, toda vez que el Estado, el gobierno, muchas veces nos limitan a ese proceso, adquirir ciertos procesos de formación y de educación para nuestro quehacer diario y lógicamente para nuestra proyección. Hoy, una vez más, el gobierno nos exige elementos necesarios para poder contribuir en la formación de mis estudiantes. Me proporciona en muchos momentos esas herramientas, pero en otros muchos momentos el Estado limita toda la proyección académica y laboral para mí como profesional y lógicamente para yo permitir darles a mis estudiantes esas mismas herramientas que lo ayudan a crecer, que lo ayudan a ser coherente, que lo ayudan a proyectarse como personas y como seres humanos dentro de la sociedad. Bien, la sesión pasada estábamos tratando de analizar todos los elementos de lo que es la sociedad griega, todos los elementos de lo que son ciudadanos, los no ciudadanos, los esclavos, y veíamos algunos elementos bien importantes de esos ciudadanos o de esas características que debe tener el ciudadano griego, ¿cierto? Ahí ponchamos la imagen y en donde esas características son los derechos políticos, son los que pagan impuestos, son los que sirven en el ejército. Esos grupos, además que son aristócratas, son mercaderes, son campesinos. Los no ciudadanos, las características igual, no tienen derechos políticos, es decir, no tienen derechos ciudadanos, no participan absolutamente de nada y de ningún proceso dentro de la polis griega. Tienen obligatoriamente que pagar impuestos. Miren lo contradictorio, ¿no? No tienen derechos políticos, pero sí pagan impuestos, ¿sí? De pronto en nuestra sociedad también se vive esos elementos. Sirven en el ejército, es decir, apoyan a la construcción y a la elaboración de un Estado más idóneo, de un Estado que se proyecta para la realización en los diferentes elementos de poder construir y de construir de la mejor manera una sociedad. Entonces es bien contradictorio, no son ciudadanos, pero tienen que servir al ejército y tienen que pagar una serie de impuestos. Dentro de esos no ciudadanos, esos grupos son extranjeros algunos y lógicamente lo veíamos, las mujeres que de pronto no tenían ni voz ni voto, la mujer es un ser que no tiene ninguna validez dentro de la sociedad, dentro de la construcción de una sociedad. Veamos de igual manera cómo esa parte piramidal, ¿cierto?, es bien demarcada y bien delimitada, donde está el jefe, donde están los sacerdotes, donde están los guerreros, grupos privilegiados que dirigen, controlan el conocimiento y las armas. O sea, mire que estos dos elementos son bastante demarcados dentro de la sociedad, dentro del Estado griego. Entonces,
controlan el conocimiento y de igual manera tienen acceso a las armas. Eso hace referencia a los jefes, a los sacerdotes y a los guerreros. En intermedio, desen cuenta, intermedio de esos dos grandes grupos, pues están los orfebres, los comerciantes y los herreros. Son, digámoslo así, son como las características que tienen los nuevos oficios, que son muy valorados y muy favorecidos por los dirigentes. Además, recordemos que los herreros, los orfebres y los comerciantes son los que construyen, digamos, las edificaciones, construyen los palacios y construyen los sitios donde van a estar estos grandes jefes, sacerdotes y guerreros para la realización y para la proyección de una polis griega. Y por último, en estos dos elementos, en estos dos grupos que son los más grandes, están los hilanderos, están los tajaderos, etcétera, están los panaderos, están los ganaderos y están los agricultores. Y muy seguramente en esta última parte de aquí que estamos señalando, pues hace referencia a los esclavos o a las personas que sirven a todos estos grandes terratenientes y grandes aristócratas de la ciudad o de la polis griega. Estos grupos, estos dos últimos grupos, son grupos, lógicamente, como ya lo decíamos, son grupos mayoritarios de la población sin privilegios y sin riquezas. ¿Qué son sin privilegios? Que no tienen acceso al conocimiento, que no tienen acceso a las armas y por lo tanto no tienen ninguna posibilidad económica que los ayude a proyectar como personas o como ciudadanos. Bien, sobre el concepto de educación, metámonos un poquitico sobre el concepto de educación. ¿Qué es educar? Habría que mirar que son, podríamos definirlo bajo diferentes elementos, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos alguna definición muy interesante, que educar es la tarea indispensable y central de toda sociedad. Es decir, es como la base fundamental o una de las bases fundamentales de la sociedad. ¿Qué es una de las bases fundamentales de la sociedad? La educación. La educación es un privilegio, ¿cierto? Además de ser un privilegio, para nosotros hoy en día, y está demarcado y está tipificado dentro de nuestra Constitución Política de Colombia, la educación es una garantía, es lo que nos da seguridad para proyectarnos, para ser profesionales, para ser muy seguramente mejores personas. Entonces ya en algunos momentos anteriores ya lo habíamos demarcado en los diferentes artículos donde está implementado, donde está tipificado el concepto de educación. Entonces, educar es una tarea indispensable y central de toda sociedad. Se habla de educación en los campos del desarrollo social, político, económico y personal, ¿cierto? Entonces, ahí des en cuenta que la educación abarca, creería yo, que todos los elementos o todas las áreas que nosotros los seres humanos diariamente manejamos. No se trata de tener una serie de títulos, de cartones, que se han ganado, digámoslo así, a través de una serie de años sentados en un pupitre, en un claustro universitario, en cuatro paredes. No se trata de eso. Se trata de ir recogiendo elementos, recogiendo herramientas, recogiendo experiencias tanto afirmativas como negativas que me ayuden a mí a proyectarme dentro de una sociedad. ¿Para qué? Debe tener una finalidad. Esa finalidad no es otra sino la de servir a un Estado. Ese es uno de los elementos fundamentales por los cuales y para los cuales se habla de educación. Si yo como ciudadano, si yo como ser humano, si yo como persona, si yo como profesional en el campo y en el área que estoy, no sirvo de una manera altruista, digámoslo así, de una manera ecuánime, de una manera sin obligatoriedad y de una manera sin intereses, pues estoy contribuyendo a ese proceso de formación. Pero si yo hago todo lo contrario, muy seguramente, de buscar siempre el interés, de buscar siempre la oportunidad para poder ganar mayores puestos o mayores privilegios, pues lógicamente el proceso de educación se va truncando y lógicamente va llegando a un estado en el cual pues lógicamente no es el ideal. Entonces yo creería que la educación es algo bien importante para poder el ser humano proyectarse dentro de esta sociedad. ¿Qué se entiende realmente por educación? Es una de las grandes preguntas que nosotros como que nos estaremos formulando y nos estaremos diciendo en cada momento. ¿Qué se entiende por educación? ¿Qué es la educación verdaderamente? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la educación? Bien,
Los antecedentes están en los griegos clásicos, esos griegos del siglo V antes de Cristo, donde verdaderamente se preocupaban por el sentido, o uno de los grandes elementos por los cuales se preocupaban los griegos clásicos antiguos del siglo V, especialmente antes de Cristo, era por educarse y por tratar de contribuir a la polis griega en el proceso de educación. Entonces, ellos demarcaban con mucha claridad ese proceso de formación y hablaban, por ejemplo, creo que ya lo hemos dicho y lo volveremos a repetir porque es muy importante, hablaban del concepto de virtud, y para ello la virtud es la excelencia, la virtud, el concepto de virtud es llegar al máximo orden del universo. Y cuando yo llego al orden supremo del universo, estamos hablando, para ellos, se está hablando de bien. Y cuando se está hablando de bien, des en cuenta la escala que vamos llevando, cuando se habla de bien, se llega a la plena felicidad. Y cuando se llega a la plena felicidad, ya en el último escalón o en el primer escalón, por encima de todos los anteriores, es hablar de Dios. Entonces el bien supremo, finalmente, la virtud, sinónimo, bien supremo. Y sinónimo de virtud, bien supremo, es Dios. Entonces es bien interesante cómo ellos van construyendo esos elementos dentro del proceso de educación. Y entonces ellos hablan de tres grandes virtudes. La virtud de la sabiduría, es decir, esa virtud de la sabiduría podríamos decir que son los diferentes saberes o los diferentes conocimientos que debe tener cada ciudadano griego, y hoy nos lo proyectan a nosotros. Des en cuenta que hoy dentro de nuestra sociedad, en muchos estámenes, y creería yo casi diría con seguridad, quien no tiene una serie de conocimientos, pues no alcanza un estatus dentro de un estado o dentro de una sociedad. Por lo tanto, pues uno se va cultivando, ¿cierto? A través de ciertas herramientas, como son cuáles, como son cada una de las áreas o de las materias que ustedes van recibiendo en ese proceso de formación, y así uno va aumentando, ¿cierto? Y va madurando en su proceso de educación y de su formación. Entonces, esa es una de las grandes virtudes, la sabiduría. La segunda virtud grandísima para los griegos es la fortaleza, ¿cierto? La fortaleza es un elemento importante porque por medio de la fortaleza ellos defienden al Estado, ellos cuidan y protegen al Estado, ellos le dan seguridad al más débil. Y el griego se formaba, se criaba, o lo formaban o lo criaban bajo esos parámetros, bajo esa estructura y bajo esa situación, siempre en pro de la educación, del cuidado del Estado, del mantenimiento de la res pública, lo decían ellos, la cosa pública, el cuidado de la cosa pública. Verbo y gracia, hoy nosotros dentro de nuestra sociedad actualmente, pues no cuidamos la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? La cosa pública son los semáforos, la cosa pública son por ejemplo, los transportes públicos, la cosa pública son los parques, la cosa pública son las señas, las señales de tránsito, los andenes. Esa es la cosa pública, y muy seguramente nosotros nos falta mucho para cuidar esa cosa pública. Por ejemplo, en Alemania, cuando van a pasar a tomar un transporte público, no hay torniquetes, no hay necesidad de torniquetes, ellos simplemente pasan su tarjeta y siguen. Aquí, por ejemplo, en Bogotá con el Transmilenio, ¿qué tal donde pasara eso? ¿Cierto? Pues lógicamente, pues seguramente muchas de las personas, miles de personas, todos los días se colarían. Si se cuelan así, abriendo el torniquete, pasan por debajo, pasan por encima, es decir, es algo impresionante. ¿Cómo será sin torniquetes? En Alemania, pues lógicamente una ciudad culta, diría yo más culta que nuestro estado colombiano, hay acceso a eso, ¿cierto? Entonces la gente simplemente tiene su tarjeta y pasa. No hay necesidad de tener esos torniquetes, esas barreras que me distancian y que me limitan para poder acceder a ese servicio público. Ese es uno de los elementos de los cuales los griegos, dentro de la virtud de la fortaleza,
cuidaban, protegían el Estado, la cosa pública, y lógicamente al cuidar la cosa pública, pues había un bienestar para la sociedad, y en eso, en ese principio fundamental, o en esa virtud fundamental que es la fortaleza, ellos procuraron diseñar de la mejor manera el concepto de política para poderla poner en práctica. Entonces, para ellos la política, por ejemplo, es dentro de un estado social, dentro de una ciudad polis, dentro de una megapolis o una ciudad griega. Ellos decían que la política, por ejemplo, es el servicio a la comunidad, ¿cierto? El cuidado y la protección a la comunidad. Es el arte, para ellos es el arte del buen vivir. Y entonces, si yo cumplo esa normatividad, pues lógicamente voy a tener un mejor vivir dentro de esa sociedad y para esa sociedad. Entonces, vamos, dos grandes virtudes que se proyectan dentro de una sociedad o dentro de un estado. ¿Cuál es la idea? La idea es que de pronto nosotros tengamos la precaución, ¿por qué no decirlo?, de que esas herramientas o esas grandes virtudes nosotros las utilicemos hoy dentro de nuestro ámbito profesional y dentro de nuestro ámbito académico. Y la tercera gran virtud hace referencia a la templanza. La templanza, ¿qué es? No es otra cosa diferente sino al control. Saber controlar adecuadamente mis situaciones, tanto intelectuales, racionales, emocionales, sentimentales, como sexuales. Entonces, para ellos era trascendental tratar de tener dentro de sus vidas un control, una virtud que se llama la templanza. Ellos decían, yo no puedo comer en exceso, porque si como en exceso, caigo en un vicio, y ese vicio, pues lógicamente, me descompone y no me deja ser una persona ecuánime y una persona que pueda servir a la sociedad. Si ellos decían, por ejemplo, si el ser humano come en exceso, pues lógicamente queda lleno, y al quedar lleno, pues lógicamente no cumple adecuadamente sus funciones de poder servir, de poder tener conocimiento, de poder proyectarse dentro de una sociedad para el servicio, insisto mucho, para el servicio de una sociedad. Y lógicamente ellos decían que también deben de controlar, tener el concepto o la virtud de la templanza en la parte sexual. Entonces, des en cuenta que cuando una persona es activa, demasiado activa sexualmente, pues lógicamente su proyección está basado en esas situaciones sexuales. Entonces, ellos decían, hay que tener la virtud de la sabiduría, ¿cierto? Y la virtud de la sabiduría estaba en la cabeza, la virtud de la fortaleza que estaba en el pecho, y la virtud de la templanza que estaba en el parte del estómago, y lógicamente en la parte de la reproducción sexual, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, es bien interesante tener en cuenta esas limitaciones o esos aspectos, esas herramientas dentro del proceso de educación dentro de una sociedad. ¿Cómo sería interesante donde nosotros dentro de nuestra sociedad, imaginémonos nuestra sociedad, ¿cierto? Nuestra sociedad con ese implemento, con esa implementación, por ejemplo, no más de esas tres grandes virtudes. Yo creo que seríamos mejores ciudadanos y mejores personas. Segundo, ¿qué tal donde a nosotros como seres humanos, donde a nosotros, a ustedes y a mí como docentes, nos formaran un poquitico dentro de esas grandes virtudes? Hoy hablar de virtud, hoy hablar de felicidad, hoy hablar de principios, hoy hablar de valores, hoy aún hablar de sociedad y de Estado, pues como que no vale mucho la pena. Es mejor hablar de otras cosas. Entonces, ¿qué tal donde nosotros nos formaran dentro de esos aspectos? Pues sería más interesante, ¿no? Bueno, entonces, quien tenga la oportunidad de acercarse a un texto, por ejemplo, de los diálogos de Platón, se dará cuenta que allí se presenta la imagen de un maestro que enseña a sus discípulos sobre un tema determinado. Es la mejor herramienta en el siglo V a.C., el acercarse a un texto. Y el acercarse a un texto, pues lógicamente me va diciendo, y el acercarse a un texto me va llevando, el acercarse a un texto me va conduciendo verdaderamente a descubrir, ¿cierto? Me va ayudando a descubrir aquellos elementos y aquellas herramientas que me dicen, que me proponen lo que es un Estado y lo que es una sociedad, y lógicamente lo que yo debo hacer como ser humano. Platón perteneció, recordemos,
Platón perteneció a una sociedad esclavista, fue hijo de Aristón, descendiente de Codro, el último rey de Atenas. Su madre Perictone perteneció a una familia aristocrática. ¿Qué quiere decir aristocrática? Que tenía posibilidad o posición económica y social. O sea, podríamos decir que hoy dentro de nuestro estatuto pertenecía a un estrato 5 o 6, mientras que Platón de pronto él fue más sencillo, ¿no? Más humilde. De este contexto se evidencia que la paideia, es decir, la posibilidad que yo tengo para acercarme al conocimiento por sí mismo, la paideia griega era totalmente minoritaria, es decir, la formación espiritual, intelectual, atlética del ser humano estaba reservada a la más alta esfera. No tenían acceso, volvemos a decirlo, los que eran esclavos, aquí lo volvemos a mirar en esta imagen, ¿cierto? Los que pertenecían aquí, ¿cierto? Especialmente en estas dos últimas y aquí en esta última eran esclavos, eran grupos mayoritarios de la población sin privilegios, recordémoslo, sin privilegios absolutamente para nada. Entonces, la formación intelectual, espiritual, atlética del ser humano estaba reservada ¿para quiénes? Para estos, volvémoslo a decir, ¿para quiénes? Los jefes, los sacerdotes y los guerreros, de resto para nadie más. Esto era muy complicado que ellos accedieran a esa situación. Entonces, era reservado para estos dentro de una esfera social en la que se formaban los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes políticos que velarían, entre comillas, por el bien de los ciudadanos y el establecimiento de la sociedad-estado, es decir, de la polis griega. Solamente algún grupo tenía el privilegio, es decir, eran privilegiados para acceder, volvémoslo a decir, para acceder a este proceso intelectual, espiritual, atlético. Es decir, pertenecían los que eran pertenecientes a una esfera aristocrática y, lógicamente, ocupaban un puesto a nivel social. ¿Quiénes eran ellos? Los que tenían dinero y los que tenían un saber o un conocimiento. En este contexto, volvemos a decir esta parte que se desarrolla el pensamiento sobre Aristóteles. Los libros de este gran pensador del Estagirita, por ejemplo el texto de Ética Nicómaco, Política Nicómaco, pues son textos que el acceso a ellos pues era para muy pocas personas y no era acceso para los pobres o para aquellas personas que eran los mercaderes, los agricultores y lógicamente los esclavos. Entonces ellos no tenían acceso a este gran privilegio social. No tenían el acondicionamiento de recibir un proceso de formación adecuado, que plantea el conocimiento desde el presupuesto de la lógica como un proceso universal, porque se dirige a todos los órdenes del saber y del comportamiento de los pueblos. Eso en la parte griega. Bien, y Kant, uno de los grandes pensadores de la historia, muy moderno, muy contemporáneo, alemán, también hace un aporte significativo, lógicamente, a la política, a la sociedad, al Estado, a la educación. Kant nace en 1724 y muere en 1804, uno de los grandes pensadores que revolucionó todo el pensamiento racionalista, empirista y demás, da un aporte muy significativo a estas grandes esferas. Entonces Kant, ¿qué nos dice acerca de la educación? Dice, la educación es una idea verdadera, lo que significa que se encuentra en la razón humana. Dese en cuenta lo importante, para Kant se encuentra la educación en la razón humana, no en las supersticiones, no en el sentimiento, no en las emociones, no, sino se encuentra ya en algo, en una esfera más superior de las anteriormente mencionadas. Y como el resto de las ideas, tiene un papel regulador. ¿Quién tiene un papel regulador? Para Kant, la educación. La educación tiene un papel regulador. Seguramente imaginémonos una escena, ¿no? En donde de pronto
está de mí, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de educación según Kant, está de mí salvar a esa persona que se está ahogando. Vamos a montarlo con 4 escenas. Está de mí salvar a esa persona que se está ahogando. A esa persona yo le debo plata, yo le debo plata a esa persona. La pregunta es, ¿qué hago? Primera escena. Segunda escena, está de mí salvar a esa persona que se está ahogando. Esa persona me debe plata a mí. La primera escena, yo le debo plata. La segunda escena, esa persona me debe plata a mí. La tercera a mí. La tercera escena, esa persona se está ahogando, está de mí salvarla. Tiene una relación sentimental y emocional conmigo. ¿Qué hago? ¿La salvo o la dejo hundir? Y cuarta y última escena, está de mí salvar a esa persona que se está hundiendo, que se está ahogando, que seguramente va a morir. No la conozco, es decir, la desconozco totalmente. No sé su condición social, política, económica, no sé absolutamente nada de ella. La gran pregunta es, ¿qué hago? Si nosotros miramos todo el contexto, las 4 escenas, me debe plata, le debo plata, una relación sentimental y emocional, y la desconozco totalmente, ¿a cuál de esas personas yo salvaría? Ahí está implícito el imperativo categórico y el imperativo hipotético planteado por Immanuel Kant. ¿Cuáles son esos imperativos hipotéticos? Son de acuerdo a cierta acción que yo ejecute, se desarrolla, se pretende, se dice o se conoce una necesidad. Es decir, a una acción, una reacción, siempre y cuando yo sea el beneficiado. Es decir, ¿por medio de qué? De una necesidad. Es decir, cuando yo presto, hago, realizo, ejecuto un favor, ¿cierto? Y por medio de ese favor, yo estoy esperando ¿qué? Una recompensa. Una recompensa. Entonces, ahí está planteado un imperativo hipotético. Y cuando yo hablo de un imperativo categórico, es la máxima de Kant. Ahí es donde yo digo, yo tengo que servir a la persona como yo quiero que me sirvan a mí mismo. Esa es una ley de oro, por excelencia. Entonces, eso es lo que plantea dentro del imperativo categórico, eso es lo que plantea Immanuel Kant. Servir a la otra persona o realizar la acción a la otra persona como yo quiero que me traten a mí. Hay tres leyes a través de la historia que se han fundamentado y son muy... no sé si suena como muy raro, pero es muy biblista o muy religiosa la propuesta. En la parte antigua, en el mundo antiguo, la ley de bronce, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. En la parte de evangelio, eso es en el Antiguo Testamento, digámoslo así, la ley de bronce. La ley de plata ya se determina en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y ya por excelencia, dentro de la construcción de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice esa ley de plata, ¿cierto? Y la ley de oro dice, trata a la otra persona como quieras que te traten a ti, ¿cierto? Entonces, la primera es totalmente la negación, la segunda es la negación a la afirmación, y la tercera es una afirmación ante la misma afirmación. Entonces, son las 3 leyes por excelencia que han atravesado todo el contexto histórico y en donde Kant demarca esos 2 imperativos, tanto hipotético como categórico, ¿cierto? Entonces, el que mejor plantea Kant en esta parte son los diferentes imperativos categóricos, ¿cierto? Y la idea es ¿cuál? La idea es salvar tanto al que me debe plata, como al que yo le debo plata, como al que yo tengo una relación sentimental con esa persona, y lógicamente como al que no lo conozco, o más bien lo desconozco totalmente. Es decir, dentro del proceso de educación, de formación, lo que es para Kant la educación es el servicio. Es impajaritable que nosotros pensemos que la educación está
construida y deconstruida bajo otros parámetros diferentes a lo que es el servicio a la humanidad, el servicio a la comunidad, el servicio a la polis griega. Entonces pensemos si dentro de nuestro ámbito, laboral y profesional, nosotros prestamos la educación como un servicio, o la prestamos simplemente como una remuneración social, política, económica o de otra índole. Estos grandes pensadores normalmente, casi que dieron su vida al servicio de la otra persona, facilitando, vuelvo insisto, facilitando elementos y herramientas para la formación académica, para la formación intelectual, para poder desarrollar adecuadamente estas tres grandes virtudes de las cuales hablamos anteriormente. Entonces, por lo tanto, según Kant, la educación cumple un papel regulador, ¿cierto? La educación es, podríamos decirlo, es el intermedio entre una situación y otra situación. Ya lo veíamos con el ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de educación. Yo tengo que pensar muy puntualmente en que el proceso de educación trasciende absolutamente todos los límites de la persona humana, y la educación está al servicio las 24 horas del día. No es mi espacio académico de cada 8 días o cada tercer día, o un horario o una jornada académica que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde o todo el día, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sino la educación, todo lo que es la educación, yo tengo que llevarla en mis entrañas, darle sentido a lo que es la educación. Y cuando yo le doy sentido a lo que es la educación, lógicamente a mí no me interesa absolutamente nada, sino yo sirvo absolutamente sin interés a una comunidad. Uno de los aspectos fundamentales en los cuales nosotros estamos metidos, que la educación es verdaderamente este sentido del servicio. Siempre tengamos en cuenta que la educación, primero, es una cuestión mal paga dentro de un Estado social de derecho como el de Colombia, ¿cierto? Segundo, no nos van a reconocer en muchos momentos, no nos van a reconocer todo el aporte que nosotros damos en cuanto al conocimiento y en cuanto a personas como tal, a esos chiquitines o a esos jóvenes o a esas personas a las cuales yo tengo a cargo, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero muy seguramente, más adelante, va a ser muy recompensable, por decirlo así, va a tener mucha recompensa cuando yo termino una actividad, cuando yo estoy pendiente de mi estudiante, cuando yo le informo adecuadamente lo que tengo que informarle y cuando yo transmito un conocimiento. Entonces, yo los invito verdaderamente a que le demos sentido al proceso de la educación y que nosotros seamos, como dice Kant, que la educación sea reguladora entre los dos ambientes, o en los 3 ambientes o los 5 ambientes que nosotros manejemos. Siempre pensemos en ese proceso de formación que yo le estoy brindando, que yo le estoy ofreciendo a ese ser humano. Entonces, las ideas que son, según Kant, las ideas son faros, si quiere ponchamos la imagen, gracias. Las ideas son faros que tienen que guiar la acción colectiva. Divide la educación en 2 grandes parámetros. Eso lo plantea Kant, ¿cierto? Las ideas son faros que tienen que guiar la acción colectiva, no la acción individual, no el beneficio individual, sino siempre pensando en función de la comunidad. Una parte negativa, la disciplina, entendida como la acción por la cual se borra del hombre la animalidad que impide las faltas, y una parte positiva, la instrucción o dirección a la cual pertenece la cultura. En este punto, la educación se perfila como un proceso metódico, que es un proceso metódico que tiene un camino, ¿cierto? Tengamos entendido, tengamos claro que la educación es un camino que, si está el camino, sigamos ese camino, ¿cierto? Innovemos, incluyamos, pero sigamos ese camino. Si no está el camino, hagámoslo. Es una tarea y no preocuparse. Yo siempre digo a mis estudiantes también en la parte
el contacto físico que tengo en las otras partes donde trabajo, le digo a mis estudiantes, si ustedes no tienen la alternativa de salir adelante, tienen que buscarla. Y no se preocupen, ocúpense. Nosotros tenemos que ocuparnos y no preocuparnos de las situaciones. Cuando yo me ocupo, las preocupaciones se van. Pero cuando yo me preocupo, pues lógicamente lo que llamo es más preocupaciones, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es muy referente, o hago la referencia o el símil, de que la preocupación, cuando no hay el camino, ¿yo qué hago? Pero si no hay el camino, me voy ocupando, ¿y qué hago? Pues voy haciendo, voy construyendo, paso por paso, momento por momento, voy construyendo el camino. Y eso es un proceso que se perfila como un proceso metódico, como lo dice aquí, es el proceso metódico que trasciende, evoluciona, crece. Lo mecánico, es decir, lo mecánico tiende, o debe ser más bien, lo mecánico debe de tender a desaparecer, para darle paso ¿qué? Al proceso trascendental de lo que es el ser humano. Cuando yo permito que la situación, los elementos, las cosas que yo tengo dentro del proceso de educación trascienden, tiene que desaparecer esta parte mecánica. Esa parte mecánica tiene que desaparecer. ¿Qué es la parte mecánica? Pues todo lo que nosotros hacemos en nuestra clase diaria y no innovamos, ¿cierto? Eso es la parte mecánica. Y se pone en el plano, lógicamente, de lo netamente científico. Bueno, eso es lo que plantea dentro de las dos acciones o entre los dos elementos que nos plantea Kant acerca de lo que es la educación. Bueno, quiero, antes de continuar la siguiente partecita, quiero hacer un par acá y comentarles o recordarles más bien que ya estamos en la segunda. Vamos para la tercera unidad, estamos un poquito atrasados, vamos para la tercera unidad, pero recordemos que estas son las fechas, ¿cierto?, de lo que es el desarrollo de cada una de las actividades. La primera unidad está desde el 13 de octubre al 31 de octubre, ya pasaron y se les dio algún plazo, se extendieron, yo extendí las actividades para que no tuviéramos inconvenientes. La segunda unidad hace referencia al 1 de noviembre, ¿cierto?, al 1 de noviembre al 14 de noviembre. Hoy estamos en esa segunda unidad y hace poquito terminamos esa primera unidad. Creo que hasta hace unos días, el día martes seguramente de esta semana pasada, se cerró la primera unidad. Es decir, se dieron como una semanita más, ¿no? Entonces, se están juntando esta segunda unidad con esta primera unidad en cuanto a calificaciones. Pero va del 1 de noviembre al 14 de noviembre y la tercera unidad y última unidad de esta materia pues va del 15 de noviembre al 1 de diciembre. Recordemos que los foros, eso no lo sabe mi jefe, porque si lo llega a saber pues voy a tener problemas. Los foros de esta materia están abiertos, si no estoy mal, hasta el 30 de noviembre. Si no es hasta el 1 de noviembre, hasta el 30 de noviembre. Es decir, el foro de la primera unidad, el foro de la segunda unidad, el foro de la tercera unidad, yo no lo cerré. Para que después no tengamos inconvenientes de que yo no tuve tiempo, de que no lo hice, de que qué pena, de que me dio otra oportunidad, de que se me cayó internet, de que la plataforma no me sirvió, de que se me dañó el computador, de que iba corriendo, bueno, una cantidad de situaciones que nos pueden pasar, pero con este lapso de tiempo pues muy seguramente no nos van a pasar. Bien, la próxima sesión pues vamos a mirar en qué consiste, les dejo ahí planteado el problema, en qué consiste la visión antropológica y cultural pedagógica, es decir, nuestro quehacer pedagógico dentro de nuestro proyecto de vida. Queridos estudiantes, se nos acaba el tiempo, que Dios los bendiga, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.